Bien, la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Y bueno, hoy vamos a tener una prédica. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro 1. Vamos a hablar de una herencia que el Señor nos promete en esta parte de la Escritura. Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Cuántos han recibido una herencia en esta vida? ¿Cuántos han recibido una herencia? ¿Nadie? Digo una herencia de algún familiar, ¿no? ¿Quién ha recibido una herencia? ¿Qué herencia? Dos cuartos, bien. ¿Y esa herencia es incorruptible? ¿Esos cuartos son incorruptibles? ¿La herencia que les han heredado sus familiares es incorruptible? Yo he recibido la herencia del amor de Dios. La herencia del amor de Dios, muy bien. Eso es lo que vamos a ver hoy, la herencia del amor de Dios, porque Dios nos ama. Pero les preguntaba que si habían recibido algo de algún familiar, o conocen a alguien que ha recibido una herencia, y esa herencia es incorruptible, No. incontaminable, inmarcesible. Inmarcesible quiere decir que es eterna. No, ¿verdad? Bueno, pero como decía la hermana Mari, el amor de Dios, hemos recibido el amor de Dios como una herencia. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a ver lo que el apóstol Pedro nos expresa en su primera carta. ¿Ya todos están ahí? Y la palabra de Dios dice, me gustaría que se pusieran de pie para leerlo. Vamos a leerlo todos juntos. Recuerden que en las comas y en los puntos nos paramos. Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1, 3, 4. Y la palabra de Dios dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Pónganse, siéntense. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 14? Que el Señor se iría, ¿a qué? ¿A preparar qué? Moradas. Bueno, así que ahora ya sabe de qué color va a ser su cuarto, morado. No. Son moradas, ¿sí? No. ¿Es eso? No. Dice que iba a preparar moradas, ¿no? Que iba a preparar el lugar para recibirnos. Que iba a preparar el lugar donde nosotros estaríamos bien. Y de una manera maravillosa, al apóstol Pablo le revela que tendríamos un cuerpo, ¿qué? Incorruptible, ¿sí? Y que dice aquí la palabra que vamos a recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia eterna. Una herencia por la cual no pasa el tiempo. Eso es lo que significa inmarcesible. Que no se marchita, ¿sí? Como una planta, una flor, ¿qué sucede? Sale bonita, te regalan una flor, la pones en un florero. Yo nunca he entendido por qué le ponen azúcar, pero muchas mujeres le ponen azúcar. Y la flor pues dura y se abre y se ve un tiempo bonita. Pero llega el día en que, ¿qué? Hasta huele feo ya el agua, ¿no? Y se marchita. Se marchita. Pero nuestra herencia no es así. Por eso le preguntaba al inicio, bueno, ¿ustedes han conocido personas que han recibido una herencia? O más aún, tal vez ustedes mismas han recibido una herencia, ¿no? Como la hermana José que recibió su herencia de su casa. Y no es eterna, ahorita tiene que estarle metiendo dinero para que se vea bonita, ¿verdad? Entonces no es incorruptible, ¿no? Se corrompe, ¿no?
Hasta las ratas ahí andan haciendo de las suyas, ¿no? Por eso ya está arreglando. ¿Por qué? Porque esa herencia que recibió no es inmarcesible, no es que no pierda su belleza, ¿no? No, sino que hay que darle un mantenimiento. Pero la herencia que usted y yo vamos a recibir, que de hecho ya empezamos a recibirla desde aquí, es una herencia que no se marchita. Es una herencia que vamos a tener acceso a ella, pero que es incontaminable, que no se puede contaminar. Es incorruptible, no se puede corromper. Por eso la palabra es maravilloso, donde dice ahí, es maravillosa la palabra que nos habla de una herencia que no se va a corromper. Porque lo que hemos recibido ha provenido de lo alto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesucristo no tuvo en cuenta ser como Dios y no se aferró a ello. ¿Y de dónde vino Jesucristo? Del cielo, a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Y Él viene a darnos vida. Dice que para que tengamos vida. ¿Y qué? Y en abundancia. ¿Sí? O sea que lo que Él nos promete es algo que no se va a acabar. La palabra en Apocalipsis dice que también Él nos consolaría y limpiaría las lágrimas de nuestros ojos. Cada lágrima que tú has llorado, el Señor la va a limpiar. Tú vas a ser consolado, consolada en el cielo. Vamos a ver unos puntos, pero yo quiero que entienda usted esta parte de la herencia. La herencia, vamos a ver qué dice en Hebreos 9. Vamos a ver un poco lo que significaba en el tabernáculo de reunión que Dios le da a Moisés. Dice que había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, ¿sí? Que era, haga de cuenta que aquel lugar era el lugar santo, y de estas cortinas para acá, de estas cortinas hacia adentro era el lugar santísimo, donde tenía que entrar ¿qué? El sacerdote a ministrar a cada rato, el sumo sacerdote. Tenía que entrar en un tiempo, tenía que entrar con una vestimenta, entrar y hablar con Dios. Y ahí estaba él, el arca de la alianza. Y entonces salía y hablaba con el pueblo y le decía lo que tenían que hacer y si eran perdonados también sus pecados y si había aceptado los sacrificios que había llevado el pueblo para cubrir el pecado por la sangre. A mayores rasgos es eso. Vamos a leer Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales las cosas no se pueden... Y aquí como que no me gusta esta parte de la escritura, dice el apóstol. Bueno, no se sabe si esta carta la escribió Pablo, se le ha adjudicado a él, pero qué lamentable que no haya arrojado más datos sobre esto, dice. De las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. A mí me hubiera gustado que hablara de esto, ¿no? Más en detalle. Y dice, y así están dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo.
Esto era el ritual de los judíos, ¿sí? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se haya manifestado el camino al lugar santísimo, en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, por eso Cristo es sacerdote, Cristo es rey, es sacerdote y profeta, ¿sí? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes ¿qué? Venideros, y por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Quiere decir que Cristo es nuestro ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote, Él es todo nuestro tabernáculo también. El día que podamos estudiar esa parte del tabernáculo de reunión, van a ver cómo ahí es cristocéntrico completamente la explicación acerca de cada cosa que había en el tabernáculo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estábamos viendo aquí que estos sacrificios que ofrecían y que entraba el sumo sacerdote y rociaba el altar con la sangre, y que luego salía, dice, en el 8:7, en el 9:7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, o sea, no podía entrar sin haber ofrecido la sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sumo sacerdote entraba a hablar o abogar, se podría decir, ¿por qué? Por la ignorancia de los pecados del pueblo y de él mismo. Entraba al lugar santísimo y entonces el Señor le decía si eran perdonados los pecados. Ese era el primer pacto, por así decirlo. El ritual para cubrir el pecado del pueblo. ¿Qué hacían allá atrás, en el atrio? Que llegaban las familias a ofrecer un sacrificio. A ofrecer un sacrificio. ¿Y ese sacrificio qué significaba? Que cuando tú vieras morir a ese pequeño animal, tú eras el que tenía que morir, no ese animal. Pero él era la paga, ¿sí? Por el pecado que había cometido el pueblo, dice ahí, y el mismo sacerdote. Ese era el ritual. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo expira su último aliento de vida y que dice consumado es? ¿Qué pasó en el lugar santísimo? Se rasgó el velo del templo. Y fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. En el 12. Dice que ahora, y no es por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿De quién? De Jesucristo. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es eterna redención? ¿Cómo lo podríamos traducir ahora? La gracia de Dios. Una eterna redención. Una redención accesible a todo aquel que crea en el sacrificio y en la sangre que fue derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de leer en Hebreos 9 que el sumo sacerdote entraba ¿cuántas veces al año? Una vez al año. Dice, y no sin sangre. O sea, no podía entrar así nada más, sino que tenía que llevar el sacrificio del pueblo y de él por el pecado. Pero aquí la palabra de Dios que dice que nuestro Señor Jesucristo entró, dice, y entró con su propia sangre, en el 12, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar que santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa es parte de la herencia que es para ti y para mí. Que
Él se ofrece también, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él se ofrece a sí mismo en sacrificio y con su sangre entra al lugar santísimo. Y el sumo sacerdote nos está explicando la palabra de Dios. En el 7 nuevamente vamos a leer 9:7. Pero en la segunda parte del templo, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año entraba, ofrecía el sacrificio por los pecados de él y la ignorancia del pueblo. Lo que hace con su muerte nuestro Señor Jesucristo, dice que entra una sola vez y para siempre para obtener redención. Es decir, el sumo sacerdote venía a entregar el sacrificio por los pecados de ¿quién? ¿De él y de quién? Cuando Cristo entra, Él es el perfecto sacrificio tuyo y mío. Él entra y justifica a la iglesia. En el antiguo pacto moría un becerro por familia. ¿Quién tenía que morir? La familia. ¿Quién tenía que morir? De tú y yo. De acuerdo a la Biblia. Si éramos pecadores, ¿quién tenía que morir? Pues tú y yo. Nosotros teníamos que morir. Mas sin embargo, entró el Señor una sola vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna, al lugar santísimo. De una manera simbólica. Entra. Y con eso da redención eterna para la iglesia. Esa es una herencia que no se va a contaminar, que es incorruptible, que es inmarcesible, que no se marchita. Podemos ver en Apocalipsis 4 y 5 donde habla de eso. De hecho, yo les sugeriría que volvieran a oír esta prédica y en sus casas leyeran Apocalipsis 4 y 5. Como inclusive en el cielo, en el tercer cielo pasa el tiempo. No, es eternidad. Y ahí es donde habla el apóstol Juan, en el 4 y 5, de la adoración celestial. Y cómo todos se rinden ante el Cordero. Dice, ante un Cordero como inmolado. Y ahí nos habla de esa redención. Dice que reconcilió lo que estaba en el cielo y la tierra. Esa es la herencia, esa es parte de la herencia. Entonces, bueno, ahorita me acuerdo que aquí en una iglesia, me acuerdo cuando yo nunca me he considerado católico. Recuerdo que mis papás me llevaban a la villa, y a ver ahora ustedes que tal vez conozcan de esto más. Hay un lugar que según le llaman el lugar santísimo, ¿no? Pero se supone que donde ministra el sacerdote es enfrente. Pero cuando van a sacar al Santísimo, le llaman, ellos lo tienen como una cajita, ¿no? Sí. Y bueno, eso es como, no sé ahorita por qué me llega a la mente esto. Pero es también parte de lo que veamos. Cómo la Iglesia Católica está equivocada en su forma de concebir lo que dice la Escritura. Porque el lugar santísimo era corrido, no estaba aparte. Y el sacerdote ministra, entra al lugar santísimo. No es que van a sacar a algún objeto de algún lado. El arca de la alianza estaba dentro, en el lugar santísimo, donde estaba la vara, el maná. ¿Sí? Entonces tenemos que, nosotros como cristianos, entender por qué somos cristianos. Y entender por qué porque muchos hemos salido, ¿no?, de lo que es el catolicismo también. Pero bueno, ha llegado esto a mi mente, no es muy relacionado con el tema. Pero bien, ahora vamos a seguir leyendo. Y aquí nos va a explicar un poco más en el 9:13, la palabra de Dios dice, vamos al tema. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo.
Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, o de un nuevo testamento, como lo vamos a ver ahora, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. Nos habla de un segundo pacto, nos habla de un nuevo testamento. Y para que haya o se efectúe un testamento, como hablábamos al inicio, no podemos decir he recibido esta herencia, como muchos hijos ingratos, que por ahí los padres cometen el error de decirles, esto va a ser tuyo. Y como le dijeron que ya es su herencia, a veces corren a los padres de las casas, ¿sí? Porque dicen, bueno, ya es mi herencia, ¿no? Entonces, normalmente el testamento es, lo leen cuando muere el que efectuó tal testamento. Y entonces entra en validez. Entonces puede tomar posesión la persona de las riquezas y los bienes que haya heredado. La persona que, a la cual va a ser beneficiaria. ¿Cuál es el beneficio de que haya muerto nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el beneficio? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. La herencia. ¿Qué herencia? Pero ahorita de acuerdo a lo que estábamos viendo. Estábamos viendo que el sumo sacerdote entraba, no sin sangre, dice la palabra, en representación del pueblo y del mismo, para que se perdonaran los pecados del pueblo y del mismo. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, ¿qué sucede? Se rasga el velo del templo. Y dice que entró para obtener ¿qué? Redención eterna. Entonces, ¿en qué nos benefició, se podría decir? ¿O qué herencia obtuvimos inicialmente cuando nuestro Señor Jesucristo muere? El perdón de nuestros pecados. Porque si Él es el sacrificio perfecto, como lo acabamos de leer, ¿sí? Dice en el 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, o sea, perfecto. Recuerde que el sacrificio que tenía que haber en el templo tenía que ser el primogénito de las crías. Y también tenía que ser sin mancha. Y eso hacía que el pueblo cubriera su pecado con la sangre de los machos cabríos, dice aquí, de los becerros. ¿En qué nos ha beneficiado la muerte de nuestro testador, por así decirlo? En que usted y yo tenemos redención ¿qué? Eterna. ¿Qué quiere decir? Que si usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted es perdonado de sus pecados. Usted también tiene acceso a la vida eterna. Pero esta redención es eterna. Esta redención ha comenzado aquí. Ciertamente falta el alcanzar lo demás, el obtener ese cuerpo corruptible. Porque el cuerpo que tú tienes es ¿qué? Es corruptible. Vamos a decirlo ahora, es marcesible, o sea, se marchita. Pasa el tiempo. Tan solo ayer que fuimos a una reunión con mis familiares, me he dado cuenta que ha pasado el tiempo en mis primas, mis primos, mis tíos y yo. Tengo un cuerpo corruptible. Tengo un cuerpo marcesible que se marchita. Esa es la herencia. La palabra de Dios nos dice en Pedro que usted va a obtener una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminable. Cuando usted adquiera ese cuerpo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando el Señor haga sonar el toque de la final trompeta, los que hayan muerto, que están dormidos, resucitarán primero, y luego nosotros juntamente con ellos recibiremos un cuerpo incorruptible, porque esto corrupto no puede entrar al cielo, y es necesario que se vista de incorrupción. Y entonces es ahí donde realmente
porque dice que vamos a recibir al Señor en las nubes. Es ahí donde realmente vamos a poder decirle al Señor, te amo, porque ya no va a estorbar esta carne, porque ya no va a estorbar esta carne que nos impide realmente decirlo de corazón, te amo. Hay alabanzas que, como esta alabanza sobre alas de palomas, y ve y dile que lo amo, que por él me muero. No es cierto. Si por él te mueres, entonces ¿por qué sigues siendo perezoso? ¿Por qué sigues siendo mentiroso? ¿Por qué sigues siendo manipulador? ¿Por qué sigues siendo chismoso? ¿Por qué sigues confiando en las limpias? ¿Por qué sigues confiando en el ser humano? ¿Por qué sigues adulterando? ¿Por qué sigues viendo a las mujeres? ¿Por qué sigues viendo a los hombres, no? También. ¿Por qué sigues mintiendo? ¿Por qué sigues metiendo disensión en la familia? ¿Por qué sigues haciendo las cosas que sabes que no son correctas? Entonces no es cierto eso de que de verdad amamos al Señor. Nos estorba este cuerpo, nos estorba esta carne. Cuando recibamos el cuerpo incorruptible, al menos es algo que yo creo, entonces sí podremos decir, te amo, Señor. Entonces sí podremos decirle, Señor, hoy sí te amo, gracias, porque ya no me estorba esta carne. Y con ese cuerpo incorruptible, pues vamos a estar, porque dice ahí la palabra, y entonces estaremos con el Señor, ¿qué? Para siempre. Porque vas a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo incontaminado, un cuerpo inmarcesible, que te va a servir para poder estar con el Señor para siempre en un verdadero amor. Eso para mí es muy importante, esa herencia que vamos a recibir, donde no va a haber desdén, donde no va a haber traición, donde no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad, no va a haber mentira, porque vas a habitar con la verdad. No va a haber ignorancia, porque vas a habitar junto a aquel que tiene toda la sabiduría. O sea, esa mentalidad de reino es la que debemos adquirir, hermanos. Porque muchas veces, hablando de la herencia, a veces hay gente que le dejan una herencia buena, negocios, pero la gente a veces es tonta y lo pierde todo. Porque es corruptible. Porque dice la palabra que no busques el tesoros aquí en la tierra, donde el orín lo corrompe o el moho lo destruye. ¿No? Hablamos de las casas, ¿no? También. O sea, las casas por mucho tienen un tiempo de vigencia, la construcción. Un día va a haber la necesidad de volver a tirar una construcción y levantar una nueva. Pero la herencia que tú vas a recibir, esa no va a haber nada que la corrompa, no va a haber nada que la destruya. Ese cuerpo nuevo. Y ahorita vamos a ver lo que ese cuerpo nuevo va a recibir también. Pero que era necesario la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está con sus discípulos, les está anunciando, hey, ya me voy. Casi les está diciendo el testamento ahí, ¿no? De, ya me voy, pero voy a enviar a otro. ¿Al Espíritu qué? Consolador. Él los va a guiar, ¿qué? Él les hablará. Les hablará lo que ha oído a mi Padre y a mí decir. No hablará de lo suyo propio, dice, sino que tomará de lo que yo les he hablado. Les hará recordar, ¿sí? Entonces el Espíritu también te guía. Ciertamente aquí empezamos a recibir esa herencia, ¿sí? Lo que veíamos en prédicas pasadas, que es la que la iglesia ha sido investida de poder. ¿Quién la inviste? ¿Quién da los dones? Los recibimos aquí. ¿Nos sirven? Hemos empezado a recibir la herencia. ¿Para qué? Para edificación ¿de quién? De la iglesia. Hemos empezado a recibir la herencia. Entonces el Señor dice, me voy, pero voy a mandar el Espíritu Consolador. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el Espíritu son las ¿qué? Las arras de nuestra herencia. Ciertamente hemos empezado a recibir nuestra herencia aquí, porque, bueno, hace rato hablaba yo
es muy difícil de decir, te amo, Señor, y tú eres mi pasión y eres todo para mí. O sea, a veces somos un poco exageraditos, ¿no? Porque así es el ser humano, es medio exageradito. Y no es cierto, o sea, si de verdad amáramos al Señor, no haríamos las cosas que hacemos. Pero bueno, vamos ahora un poco al otro punto. Aunque no somos perfectos en nuestros caminos, pero ya no somos los que éramos cuando llegamos a los pies de Cristo. Eso quiere decir que también tenemos acceso a esa herencia, ¿sí? Porque ¿quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Entonces nos ayuda a cambiar, nos ayuda a entablar mejores relaciones con nuestros seres queridos, con nosotros mismos. Entonces empezamos a recibir esa herencia. Ya no somos los mismos. Ciertamente nos hemos equivocado. ¿Quién de aquí podría decir, ay no, yo desde que recibí aquí a Cristo no me he equivocado y he llevado mi camino perfecto? No, nadie lo podría decir. Es un proceso de santificación, es un proceso de restauración. A algunos les tomará poco tiempo, a otros les tomará años. Llegará alguien aquí que sea un alcohólico y de repente tal vez tenga un encuentro con el Señor y deje de beber de la nada, lo hay. Pero hay otros que no, hay otros que tal vez ha pasado 1 año, 2 años, y ya después del 5.º lo han dejado de hacer, o 3 años lo han dejado de hacer. Y no lo hablo como una práctica, ¿no? Sino es como una caída, no una práctica, porque la palabra de Dios dice en Gálatas que el que practica tales cosas no heredará el reino. Es decir, el que se encuentra tomando cada 8 días, ese no, pues ese no es de que no, es un error o una pequeña caída, no. El que se encuentra dice y dice groserías todo el tiempo, no, pues no ha salido de eso. No, sino que de pronto a lo mejor al año se te salió una grosería o te tomaste tal vez una copa. Es diferente. No debiera pasar, no debiera pasar. Pero ¿quién nos ayuda en eso? En nuestra debilidad. El Espíritu Santo. Empezamos a recibir la herencia. Entonces, esos son los beneficios que nos dio el Señor con su muerte. Que también a través de morir Él tendría que ser también de una forma, por así decirlo, arrebatado al cielo, como dice en el libro de Hechos. Y entonces mandaría al Espíritu Santo. Es parte de nuestra herencia. Y el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad, nos ayuda a cambiar, nos ayuda a caminar en la iglesia, nos ayuda a caminar en nuestra vida y nos hace diferentes personas, ¿sí? ¿Fue necesario que muriera? Sí. Pero ahora, como en una comparación, yo les hablaba, o les he dicho, que todos conocemos a alguien que ha heredado, o que tal vez ustedes mismos han heredado algo. Pero ustedes y yo, tal vez, alguien murió, les dejó una herencia. Pero si esa persona revivió, no, ¿verdad? Y sin embargo nosotros, yo lo entiendo como de esta manera. El Señor al morir nos da una herencia, pero al revivir también nos da otra herencia. Vamos a Romanos 6. ¿Ya lo tienen todos? Romanos 6. La palabra de Dios dice, desde el 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. El 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo, tendremos parte también en la resurrección, como Él la tuvo. Al morirnos, su sacrificio nos ayuda a obtener gracia gratuita,
nos ayuda a obtener esa redención por la cual Él entró al lugar santísimo. Pero al revivir, podemos tener parte, como le dijeron al eunuco. ¿Qué le dijo el eunuco ¿Qué le dijo Felipe al eunuco cuando el eunuco ya había entendido el mensaje y dijo, allá hay agua que impide que yo sea bautizado? ¿Crees que Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día? Si crees que Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día, bien puedes. ¿Y qué dijo él? Sí creo. Usted y yo, al haber creído, vamos a tener parte en esa resurrección. Y al obtener esa resurrección, ¿cómo la vamos a obtener si hemos muerto y todavía no ha venido el Señor Jesucristo? ¿Qué vamos a obtener, hermanos? Cuando resucitemos, un cuerpo incorruptible, que dice que los que han muerto están durmiendo, pero nosotros, los que no hemos muerto, seremos transformados juntamente con ellos para recibir al Señor. ¿Es necesario que esto corruptible se vista de qué? Y es parte de nuestra herencia, hermano. ¿Quién puede concebir esto? Porque por eso la palabra dice que es el misterio de la gracia. ¿Quién puede concebir esto? ¿Quién puede creer que después de morir viviremos? Solo aquellos a los cuales se les ha revelado este misterio de la gracia. Por eso es un misterio. Pero ¿quién lo puede entender? Aquellos que han sido abordados por el Espíritu Santo. Si tú lo entiendes, debes de sentirte bendecido. Porque quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, convenciéndote de pecado y convenciendo de que Jesucristo es el enviado de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que fue enviado a morir por ti y por mí, para que tú tengas la redención eterna, para que tú tengas el perdón de tus pecados, la redención de tu alma y puedas tener vida eterna. Y la resurrección nos muestra que realmente ¿qué dijo el soldado? En verdad este es el Hijo de Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos muestra que Él realmente era el Hijo de Dios. Por lo cual, tú que has creído en Él, si bien lo has creído, si crees que Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día, entonces tú tendrás acceso a esto, a la resurrección. Si tú y yo morimos, dice la palabra, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. Pero ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que tú te debes de preocupar, debes de entender esta parte, debes de abrir los ojos espirituales y entender que tu fin no es este mundo. Que no importa si mueres, no importa si vives. Lo importante es que vivas y mueras para el Señor. Y que no importa que si tú mueres, porque si tú mueres del Señor eres. Y como eres del Señor, entonces Él te va a dar esta resurrección. Tú no vas a quedar ahí como todos los que no han creído en Cristo, aguzanado y olvidado y volviendo al polvo. No, tú irás a los cielos a encontrarte con el Señor en las nubes. Bien, vamos a Apocalipsis 2:7. Ahora esta nueva naturaleza, ¿cuáles son las otras cosas que serán inmarcesibles, incontaminadas e incorruptibles? Apocalipsis 2:7. La palabra de Dios que dice, fíjese lo que este cuerpo incorruptible va a recibir y lo que va a hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué pasó cuando
el hombre cayó, ¿qué le dijo a los ángeles Dios? Cuiden la entrada, no sea que entren y coman del árbol de la vida. Brevemente te explico, no es porque el Señor fuera egoísta, porque el ser humano, si hubiera adquirido esta calidad de un ser inmortal, hubiera sido infinitamente todo el tiempo un ser inmortal caído, imagínate, no hubiera podido obtener la redención. Por eso no le permitió. Pero a ti y a mí sí nos va a permitir tomar del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir? Que seremos eternos. Esa es nuestra herencia inmarcesible. Que tú vivirás una vida eternamente al lado de Dios. ¿No te llena de gozo eso, hermano? Parece que no, creo como que hasta te enojó. Creo te enojó. Ay, entonces cada domingo voy a estar allá alabando al Señor también. Entonces cada domingo voy a tener que estar aplaudiendo. Pues sí, hermano, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis que va a haber hasta un cántico nuevo en el cielo. También en el cielo cantan, también en el cielo alaban a Dios. Entonces vamos a comer del árbol de la vida. Ahora, 2:11, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, que no serán arrojados ¿a dónde? No serán arrojados al lago de fuego. Entonces usted y yo no sufriremos la segunda muerte. Esa es parte también de nuestra herencia. Que seremos pues revestidos de inmortalidad y librados de una segunda muerte. Y si ya no vamos a morir, entonces seremos ¿qué? Eternos, para poder estar para siempre con el Señor. En el 2:17, ¿qué dice la palabra? Y fíjese lo que dice, porque ahora quiero llamar su atención a esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Usted está aquí, está oyendo? Ciertamente está oyendo. ¿Pero usted cree que esto que está oyendo es lo que el Espíritu Santo dice? Tiene que creerlo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo ¿a qué? A las iglesias. ¿Usted es iglesia? Usted tiene que empezar a abrir esos ojos espirituales, a adquirir esa mentalidad de reino, de entender que usted va a comer del árbol de la vida, que usted va a ser revestido de un cuerpo incorruptible, que usted se va a encontrar con el Señor en las nubes al toque de la final trompeta para estar para siempre con Él. Usted es lo que tiene que tener en su corazón, usted es lo que tiene que anhelar. Usted es lo que tiene que levantar diario y decir: yo oí esto, el Espíritu Santo me dijo, comeré del árbol de la vida, no sufriré una segunda muerte. Y voy a comer lo que comieron las 12 tribus cuando caminaron 40 años en el desierto. Y dice la palabra de Dios que ni aun el calzado ni su vestido se les desgastó. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita era escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que recibe. Y vamos recibiendo más cosas de la herencia. Vamos a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Vamos a conocer donde estuvo Adán y Eva, donde estuvieron, se puede decir, nuestros padres, nuestros ancestros. Ahí sí realmente aplica la palabra ancestros. Imagínate qué maravilloso va a ser. Yo no sé si tú alcanzas a ver eso. Vas a estar en un lugar donde solo un hombre pudo estar, donde solo un ángel pudo estar. Tú vas a estar en ese lugar, lo vas a pisar y vas a comer del árbol de la vida, sin haber hecho nada, sin haberte esforzado. Solo mediante tu fe, solo mediante creer, solo mediante abrir los oídos espirituales y decir: oigan lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida.
Y ahora aquí dice que nos va a dar el maná. Imagínate ver ese maná. Esto es lo que comieron. Conocer qué es eso del maná. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención aquí? Otra cosa que dice. Que nos va a dar una ¿qué? Una piedrecita. Entonces, bueno, ¿para qué quiero una piedra? Pero dice que esa piedra va a tener ¿qué? ¿Un nombre qué? ¿Te has puesto a pensar alguna vez que has leído esta escritura? ¿Qué hay con este hombre nuevo? ¿Por qué nos va a dar un nombre nuevo? A ver, en lo que me sirvo un poco de agua, piense. ¿No, hermano? Nunca ha traído su mente, su corazón hacia esta parte de la escritura que dice: y le daré una piedra blanca y en la piedra escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Este nombre qué? O sea, ¿por qué un nombre nuevo? ¿No? ¿No? ¿Por qué un nombre nuevo? ¿Por qué vamos a tener un nombre nuevo en una piedra blanca? Esto es maravilloso, hermanos, porque ¿sabes qué? Yo al menos he entendido esta parte en la escritura. Tu nombre, ¿a qué hace referencia? No, tu nombre, ¿a qué hace referencia? Tu nombre y el mío, ¿a qué hacen referencia? A lo que somos, se supone. A lo que somos. Pero también, si alguien dijera, oye, si alguien le dijera a mis amigos de parrandas, a mis amigos con los que yo me juntaba, oye, ¿te acuerdas de Julio? Sí, Julio el mecánico, sí, que ya es pastor. ¿Qué crees que van a decir? ¿Julio el mecánico, que es pastor? ¿Qué crees que van a decir? Pues lo que hace referencia a ese nombre tuyo y mío. ¿Julio es pastor? ¿El borrachito? ¿El drogadicto? ¿El mentiroso? ¿El adúltero? ¿El fornicario? ¿El idólatra? ¿El traicionero? Digo, no es que yo sea todo eso, sino que es para que tú entiendas esa parte. El pegalón, el mentiroso, el grosero, el borracho. Por eso tú y yo vamos a tener un nombre nuevo. Porque ese nombre va a estar libre de cualquier acusación. Porque ese nombre no va a hacer referencia a lo que tú y yo éramos. Para mí entiendo que esa es la parte por la cual tiene que haber un nombre nuevo. Entonces, ¿vas viendo la herencia? Que el Señor dice, ¿qué dice la palabra? Que el Señor no se acordará más de qué, de nuestros pecados. Y para mí es aquí donde se cumple también esa parte de la escritura. Por eso tu nombre ya no hace referencia a nada de tu pasado. Porque tú ahora ya eres otro, ya dejaste todo lo malo atrás. Ya eres todo otro. Lo que eres y ahorita ya estás a la palabra de Dios, ¿no? Y cuando ya somos otros, y de hecho vamos a ser otros completamente, porque vamos a estar con un cuerpo ¿qué? Nuevo, un cuerpo incorruptible. Y ese cuerpo, y vas a andar ahí con tu piedrecita blanca y un nombre nuevo. Un nombre que no hace referencia, un nombre sin pecado. ¿No es maravilloso eso, hermano? Porque ¿qué hace referencia a tu nombre? ¿Te has pensado? Porque tú vienes a la iglesia, tú aplaudes, pero o sea, si tú te dieras a la tarea de preguntar en tu cuadra, oye, ¿me puedes describir? Nos sorprenderíamos, ¿eh? Que le dijeras a alguien, oye, mira, no me voy a enojar, pero tú descríbeme. Y ellos van a tener una imagen de nosotros. Una imagen que hace referencia a nuestro nombre en su cabeza. Como te digo, o sea, oye, es que Julio tiene una iglesia, sirve en una iglesia. Julio, pero si yo lo conocí, pues, Julio es esto, Julio el mecánico.
¿No? Si hasta el mismo Jesucristo así le dijeron. ¿Pero qué no es este el hijo de José? O sea, ¿no es este el hijo de un carpintero? Porque los nombres eran eso, ¿no? De José el carpintero, Julio el mecánico. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la referencia que la gente tiene de tu nombre? Y es bueno pensar en eso porque eso nos va a ayudar a que debemos de dejar de ser como somos, ¿no? Bien, en el 2:28, ¿qué dice? 2:18. 28. Dice que también nos va a dar la estrella de la mañana. Ahora vamos a 3:5. Génesis 3:5. Apocalipsis 3:5. La palabra de Dios, ¿qué dice en Apocalipsis 3:5? ¿Ya lo tiene? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué son las vestiduras blancas, hermanos? Las acciones. Las acciones justas de los santos, dice la palabra, ¿no? Entonces te imaginas, tú ya estás ahí con tu piedrecita, ya fuiste a comer del árbol de la vida, ya estás ahí con los nuevos miembros de esa parte del cielo, ¿no? Ya estás ahí, oye, mira, ven, y ahora pásale porque te vamos a dar un vestido blanco. ¿Y qué crees? Que ya no vas a tener parte en la segunda muerte. Oye, y ahí estás, oye, el maná, ¿sí? ¿A ti a qué te sabía? Y a ver, tu piedrecita, ¿qué nombre? Dice, no, dice, porque ninguno lo conoce, dice, sino solo yo que lo recibo, ¿no? Y vas a esconder tu piedrecita. O sea, imagínate esas cosas, ¿no? Y va a estar ahí conviviendo con todos los santos, o sea, con toda la iglesia ahí en el cielo, ¿no? Y de repente estás así, no, que vaya. Oye, ese fruto, por fin sabemos que era un fruto y no era una manzana, ¿no? Y va a estar ahí hablando de todas esas cosas, ¿no? Y va a estar feliz, ah, no, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ay, tu vestidura blanca. Y de repente vas a ver tu nombre, el nuevo nombre. Y confesaré su nombre, dice, delante de los ángeles y mi Padre que está en el cielo. Imagínate. Imagínate que diga, pasa tú, la que te llamabas Josefina. Pasa tú, la que te llamabas mal. Digo, porque no sé qué nombre vamos a tener, ¿verdad? Por eso digo. Confesaré, mira, ve, él me aceptó, él creyó en mí y ahora él está aquí. Y los ángeles así, oh, sí. No sé, a lo mejor hasta van a aplaudir, no sé, o sea, no sé qué vaya a pasar cuando confiesen nuestro nombre delante de los ángeles. Algo tiene que pasar, pues si la palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora imagínate lo que va a pasar cuando este pecador alcanzó todo esto en el cielo y están confesando su nombre. Mentalidad de reino, hermano, ojos de reino. Ponga la vista en el reino de los cielos. Estos regalos que usted va a recibir, inmarcesibles, incorruptibles e incontaminables. Una herencia preciosa, poderosa. Y lo mejor, 3:12, ¿qué dice la palabra de Dios? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Usted va a estar ahí, va a formar parte. ¿Esto aquí quiere decir? Que vamos a estar para siempre en la presencia de Dios, eternamente, en un lugar donde el orín y el moho corrompen los tesoros del cielo, con una morada celestial que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar hace 2 días. No, porque acuérdese que para el Señor un día son como 1000 años de nosotros. Entonces el Señor tiene 2 días y como 3 horas aproximadamente que se fue a preparar moradas para usted y para mí. Por eso usted no tiene que desesperarse.
Ahora vamos a Lucas 21-28. Por eso usted y yo no tenemos que desesperarnos, hermanos, porque debemos entender que somos seres humanos, que nos marchitamos, que el tiempo está pasando sobre nosotros, que no somos inmarcesibles aún, ¿sí? Pero que tenemos que entender esta parte, que en el reloj de Dios o en la visión de Dios, Él tiene 2 días y cacho que se fue de horas a preparar moradas en el cielo. Y que todo se está preparando para que cuando sea el toque de la final trompeta, tú adquieras esta herencia incorruptible, inmarcesible. Un cuerpo nuevo. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí? A ver, que ver si sí es ese, porque luego... Sí, entonces es... ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué se hace referencia a erguíos? Porque los problemas de este mundo tal vez hacen que una persona esté así, ¿no? O sea, levántate, saca el pecho y levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Cuando comiencen cuáles cosas, esto que estamos viendo, que el mundo está entrando en la fase final, que la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca. Y que si está cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, está cerca también nuestra entrevista y nuestra reunión con Él cuando sea el toque de la final trompeta. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción. Porque es necesario que este cuerpo corrupto se vista de incorrupción. Así que levanta tu cabeza, hermano, porque tú tienes una herencia que vas a recibir y que está guardada en los cielos, dice la palabra, por vuestra fe. Y porque el Señor lo ha prometido. Tú tienes que creer a esta parte. Tienes que abrir tus ojos. Tienes que dejar de lado los problemas, el cansancio, el dolor físico, todo lo que te aqueja en este mundo. La soledad, la tristeza tal vez. Porque ¿qué le dicen a Pablo? Bástate mi gracia. Por cuanto 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón de mi espalda. Pero Él solo me dijo, bástate mi gracia. Por cuanto 3 veces le he pedido al Señor que me dé dinero. Por cuanto 3 veces le pido al Señor esto, le pido al Señor otro. Y el Señor que te dice, bástate mi gracia. Cree en las promesas, cree en la herencia que vas a recibir. Porque si crees de verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios y resucitó de los muertos, entonces bien puedes tener acceso a esta herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminable. ¿Y qué tienes que hacer? Levanta tu cabeza porque nuestro galardón está cerca. Porque el Señor viene. Porque la segunda venida del Señor ya está. Porque los pueblos están levantando nación contra nación. Porque estamos oyendo de rumores de guerra. Pero el Señor nos dice hoy, hey, tengo una herencia para ti. Recuerda que tengo una herencia para ti. Recuerda que mi Hijo Jesucristo entró al lugar santísimo a obtener redención. Una redención eterna. Recuerda que Jesucristo es el sacrificio agradable y perfecto. Recuerda que Él ya murió, por lo tanto se está efectuando este testamento. Esto que está escrito, que recibirías, se está efectuando. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Serán investidos de poder. Él los guiará a toda verdad. ¿Usted no está teniendo acceso a esta herencia? Esta herencia incontaminada, inmarcesible e incorruptible. Tiene que creerlo, hermano. Por lo tanto, levante su cabeza que nuestra redención está cerca. Que el notario está a punto de leer. Hey, ¿sabes qué? Aquí está todo lo que está de herencia para ti. Así que levanta tu cabeza, créelo. A veces es difícil, porque los afanes, las cosas de este mundo, hacen que nosotros quitemos nuestra visión del reino de los cielos. De eso que no puedes ver tal vez, pero tú debes de clamarle al Señor, Señor, déjame ver. Déjame ver con esos ojos de reino, con esa mentalidad de reino, de que no importa lo que esté pasando aquí.
Tú me darás una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tendremos esa herencia, hermanos. Y esta herencia está al alcance. No necesitas hacer nada. Lo único que necesitas hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue enviado para que tú y yo tengamos vida y vida eterna en abundancia. Para que tú y yo seamos limpios por la palabra de Dios. ¿Sí? Así que vamos a ponernos de pie. Nos despedimos de nuestros hermanos en las redes sociales. Que Dios los bendiga.